días todos los presentes. Gracias a Dios que nos permite estar conectados para escuchar su palabra. Y pues donde quiera que usted nos esté escuchando, en las partes de Veracruz, en Jalapa, en el puerto, en Naulinco, Tonayán, si sea en el norte de Veracruz, en Álamo, Tuxpan, Poza Rica o en los diferentes lugares donde llegue la señal, le deseamos un día lleno de Dios junto con su familia. Y qué importante es poder comenzar siempre agradeciendo a Dios y en un día de descanso, en un día de reposo, en un día de parar, podemos nosotros contemplar pues que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, pese a que ha habido dificultades, pese a que puede haber complicaciones inclusive de salud, inclusive cuestiones financieras o materiales complicadas. Nuestro Dios tiene un cuidado excepcional de cada uno de nosotros. Queremos alabar a Dios con libertad, entendiendo sí nuestra necesidad, pero entendiendo también la grandeza de nuestro Dios. Y queremos revisar el Salmo 67 antes de alabar a Cristo, en el versículo 1, Salmo 67, versículo 1, donde dice la Escritura: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Creo que cuando pedimos que Dios nos bendiga, creo que estamos muy expectantes, pero cuando entendemos que también Él tiene que tener misericordia de nuestra vida, pues nos hace reflexionar por qué es que tiene misericordia. Y la misericordia se otorga a alguien que la necesita, a alguien que ha fallado, a alguien que está necesitado, que está menesteroso, que está debilitado, que está sufriendo, que necesita la ayuda o el apoyo de alguien. Y creo que esos necesitados somos nosotros. Por eso el texto dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La alabanza no es porque las cosas estén de manera fácil o sencilla de poder llevarlas. La misericordia de Dios es demostrada cuando tenemos nosotros problemas y situaciones, complicaciones, y aún así podemos alabar a Dios. Como dice un canto: aunque la tierra tiemble, podemos alabar a Dios, aunque los montes se traspasen, aunque haya dificultades, aunque haya una pandemia, aunque estemos cada uno en nuestros hogares cuidándonos tal vez, aunque tengamos familiares que están enfermos o lamentablemente algunos que ya hayan fallecido, aunque estemos pasando una crisis en el mundo, no importa, Dios sigue teniendo misericordia de los suyos. Dios sigue teniendo misericordia de este mundo y está nada más dando un tiempo para que el mundo pueda mirar a Dios y pueda rogarle de su perdón, de su misericordia, de su salvación. ¿Podemos alabar a Dios en un momento complicado? Sí, tenemos que hacerlo. Todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, porque ciertamente tú has sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si elevamos una oración a Dios ahí en su lugar? Usted se pone de pie, se dispone a alabar a Dios de corazón, aunque esté en su hogar. Podemos disponer nuestro corazón, disponer el día de hoy este espacio para poder exaltar su nombre. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Padre, te damos tantas gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque no te limitas a una reunión física, tú puedes estar y estás en todo lugar. Y el día de hoy queremos nosotros reconocer que aunque tenemos dificultades, que aunque tengamos diferentes problemáticas, tú siempre estás junto a nosotros. Ayúdanos, danos fe, danos aliento, danos lo necesario el día de hoy, y queremos glorificar tu nombre y alabarte porque solamente tú eres Dios. En tu nombre, que es sobre todo nombre, muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Jehová, alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová, bendícelo. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová, bendícelo. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Alma mía, bendice a Jehová, bendícelo. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová, bendícelo. Alma mía, exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Y no te olvides de ninguno, de sus preciosos beneficios. Amén, Señor Jesús, porque muchas han sido tus misericordias, Señor. Porque has sido muy bueno, Dios. Tu misericordia es mejor que la vida, tu
hecho maravillas, Jesús. Nos has mostrado tu poder, tu amor, Señor. Amén, Señor. Bendito eres, Señor. Qué misericordia ha hecho el Señor. Qué misericordia ha hecho el Señor. Contigo en tu casa te ha restaurado. Desde las tinieblas te trajo a la luz. Desde las tinieblas te trajo a la luz. Para que lo sirvas, para que lo alabas y lo glorificas. Gran restauración te trajo Jesús. Gran restauración te trajo Jesús. La cinta quebrada era tu vida. Ahora eres nuevo. Dale alabanza. Desde las tinieblas te trajo a la luz. Desde las tinieblas te trajo a la luz. Para que lo sirvas, para que lo alabas y lo glorifiques. Amén, Señor. Amén, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a
Gracias por el amor que me das, también yo te amo a ti. También yo te amo a ti. También yo te amo a ti. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar congregados en su nombre. Le damos la bienvenida a todos los que están conectándose, todos los que están viendo esta enseñanza. Hemos estado compartiendo un ciclo del Sermón del Monte, ya tiene algunos meses, y creo que Dios nos ha ayudado a poder prevalecer, a poder entender verdades que nos lleven a buscar a Dios con seriedad, o los que somos cristianos nos permitan recordar las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo tienen que ser tomadas en cuenta, tanto para una persona que no es cristiana como para una persona que lo es. Cuando las personas de Cristo no son tomadas en cuenta, pues lamentablemente estamos invalidando o estamos tomando en poco las palabras de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza que hemos titulado El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Y antes de comenzar con la enseñanza, me gustaría poder leer una nota, que es una nota de un periódico de circulación nacional e internacional por el internet, que titula diciendo la nota Delta, hablando de esta variante del coronavirus, del COVID. Delta explota la tercera ola COVID en Cancún y Los Cabos, que son dos lugares turísticos. Quiero leer la nota. Mientras hoteles ofrecen descuentos a huéspedes infectados en la península de Yucatán, en el Pacífico se ha prohibido el ingreso a las playas, aunque la medida no se ha respetado. En Cancún los casos se han disparado hasta el punto en que un hotel ha reservado 2 pisos para huéspedes con síntomas. Algunos hoteles dicen que ofrecen descuentos para quienes están en cuarentena hasta que ya no sean contagiosos. Y es una parte nada más de esta noticia. Yo creo que cuando escuchamos nosotros una noticia de este tipo, cuando escuchamos de gente que fallece, de gente que está enferma, el día de ayer yo escuchaba un doctor, una mujer que se dedica en un hospital COVID, pues a estar ayudando, apoyando, salvando vidas, y me decía de niños que están muriendo, de gente adulta. Pues la verdad es que sí te aflige por un instante, te pones a pensar en los tuyos, en tu familia, en los que tú quieres, en tu propia persona, en tu propia vida, y creo que sí causa exactamente lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar el día de hoy en la enseñanza. Causa ansiedad y causa cierto afán, y creo que necesitamos nosotros rogarle a Dios que Él nos hable, porque creo que lo que estamos pasando como humanidad, como país, como Estado, como individuos, como personas, es algo que seguramente este momento va a repercutir en lo eterno, cómo actuemos, cómo pensemos, cómo hagamos nuestras cosas y cómo tomemos decisiones. Creo que por eso Dios nos quiere hablar el día de hoy de una manera sencilla y vamos a pedirle de su bendición. Padre, te damos gracias por estar congregados en tu nombre. Ya sabemos que tú no te limitas, y después de un año de congregarnos de una manera virtual, hemos entendido pues que si hacemos las cosas es para ti, y que si comemos o bebemos es para ti, y que si vivimos o morimos es para ti, que si estamos saludables o estamos enfermos es para ti. Hoy te rogamos que nos hables con contundencia, con claridad. Hoy te rogamos que por tu misericordia podamos comprender las verdades eternas que tú nos quieres hablar. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén
y amén. Nuestro Señor Jesús, hace más de 2000 años, en aquel sermón tan famoso y tan importante que es el Sermón del Monte, se detuvo a hablar de un tema tan relevante en nuestros días que nos vamos a sorprender. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34, vamos a leer la siguiente porción de la Escritura. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús está pensando en las personas en ese momento, pero yo me atrevo a decir que Él está pensando en la humanidad en todo tiempo y en todo momento, porque sabe que nosotros como seres humanos siempre nos preocupamos por las cosas que van a venir el día de mañana. Y siempre el hombre está viviendo en el día de mañana. El hombre es el día de mañana y la mujer es la mujer del mañana, pero no porque proyecte o no porque tenga muchos planes o no porque tenga una organización, sino porque generalmente las personas se preocupan mucho por lo que va a pasar, por lo que va a ocurrir. Y ese es el mal de todos los tiempos. La gente vive en el mañana. Algunos, lamentablemente, también viven en el ayer, viven en el pasado, y entonces pues obviamente Dios también le dedica un tiempo a estas personas que viven en el pasado, a aquellas personas que se están lamentando, que se están solamente culpando de muchas situaciones o están pues viendo qué hubiesen podido hacer mejor y entonces están entristecidos y están pues en un estado pues de depresión, sea crónica o no sea crónica, y eso genera de verdad mucho malestar en la vida de la persona. Pero centrándonos en la enseñanza del afán y la ansiedad, eso es lo que ocurre con una persona que vive en el día de mañana, porque el día de mañana generalmente pues trae muchas ideas de que pues va a haber catástrofes, que va a haber escasez, que va a haber pues pobreza, que vamos a tener escasez de alimento, escasez de techo, escasez de todas las cosas que son necesarias pues para todos nosotros, para todas nuestras familias. Y algo muy importante, el día de mañana es una incógnita, porque no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer o qué va a pasar el día de mañana, y entonces se maneja algo que es importante para empezar esta enseñanza, que es la especulación. La especulación es de alguna manera pronosticar, prever cómo nos va a ir en la vida. Y creo que Jesús se está centrando, una de las partes importantes de lo que está mencionando, se está centrando en no especular, en no estar pensando, ¿verdad?, de manera recurrente en el mañana, porque cuando uno piensa recurrentemente en el mañana, cae en un estado de incredulidad, cae en un estado de desánimo y cae en un estado de afán y cae en un estado de ansiedad. Entonces, si ya hay muchas presiones en la vida,
Cristo está pidiendo que no vivamos en el mañana. Ese es el énfasis probablemente de esta enseñanza. No vivir en el mañana, sino vivir en el presente. Y no solamente vivir en el presente, sino disfrutar el presente. Porque aquel que vive en el mañana, y tenemos que decirlo también, aquel que vive en el ayer, no disfruta el presente. No entiende las bendiciones que Dios tiene para él el día de hoy y no entiende a las personas que le ha rodeado y las personas que sí tiene, porque siempre el diablo está manejándole las personas que no tiene o las situaciones que no puede mover porque están en el día de mañana o las situaciones que no puede cambiar porque están en el día de ayer. Entonces Jesús por eso se centra en esta enseñanza, en poder decir, bueno, ¿por qué te preocupas de manera desmedida? Que ese es el significado de la palabra afán. Afán es una preocupación desmedida. ¿Por qué te preocupas desmedidamente por el día de mañana? ¿Qué no sabes que cada día trae su propio mal? Que cada día trae su propio trabajo, su propia dificultad, su propia angustia. Piensa en las dificultades del día de hoy, pero también para poder resolverlas. Piensa en lo que está a tu mano, en lo que está a tu alcance y sobre todo piensa que Dios, si te ha dado la vida, si te está dejando escuchar esta enseñanza, respirar, comprender, entender, tener a tu lado a tu familia, tener a tu lado a gente que tú amas, que tú quieres, disfrútalo, no lo padezcas, siéntete bendecido, siéntete gozoso. Siéntete pleno y satisfecho si tienes a Dios como primer lugar de tu vida. Porque esto obviamente lo habla a todos, pero en este contexto Él está pensando en sus discípulos, está pensando en los que ya le han seguido, está pensando en los que a lo mejor están empezando a caminar con Cristo. Y claro, también les está diciendo a los que no, miren cómo la gente del mundo, cómo los gentiles, cómo la gente que no tiene esperanza, que no tiene a Dios en su vida, se preocupa por todas las cosas. En otras palabras, se preocupa por qué va a pasar el día de mañana y se angustia demasiado por lo que va a pasar el día de mañana. Y sí, en muchas ocasiones también está lamentándose en lo que pasó el día de ayer. Esta enseñanza no es una casualidad que la hablemos el día de hoy. Fíjate que esta verdad Jesús la contempla en cosas muy sencillas, muy prácticas. Jesús era muy práctico, es muy práctico. Y en Mateo 6:25 dice la Escritura, por tanto no os afanéis. Y menciona algunas cuestiones muy sencillas. La primera es la vida. La segunda es la comida, la tercera es la bebida y la cuarta es el cuerpo y la quinta es el vestido. Son cuestiones muy básicas, pero muy importantes. Ahora, fíjate que la primera es exactamente por lo que la gente se está preocupando desmedidamente. La gente está muy espantada y muy preocupada por la cuestión de la vida. El tema que tú puedes platicar y que nosotros platicamos con muchísima gente todos los días es, oye, ¿y qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nuestra salud? ¿Qué va a pasar con la vida y con la muerte de los tuyos y con los seres queridos? Simplemente el día de ayer estaban velando junto a la casa de ustedes, ¿no? Que es donde vivimos nosotros, estaban velando a una persona. Entonces tú piensas, oye, se está hablando bastante de la muerte, y cuando uno ve la muerte del otro piensa en la propia, y piensa en cómo será, y piensa en su vida, y piensa en las cosas que no ha hecho, en las cosas que le gustaría hacer, y entonces eso empieza a traer una preocupación, pero siempre, recuérdalo, es una preocupación futura. Es una preocupación de lo que todavía no ha ocurrido, de todo lo que todavía no ha acontecido. Y entonces cuando nosotros nos preocupamos por lo que todavía no ha acontecido, no podemos resolver lo que estamos viviendo, lo que está pasando a nuestro alrededor, y no podemos suplir las necesidades que son importantes de suplir en este momento. Las necesidades con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la gente que está a nuestro alrededor, y descuidando eso, la verdad
es que vivimos una vida bastante insatisfactoria, no tenemos satisfacción en lo que estamos haciendo. Ni siquiera podemos resolver lo del mañana, pero tampoco podemos resolver lo del día de hoy. Cristo sabía que la persona podía desubicarse al escuchar el mensaje y pensar, bueno, todo está mal en mi vida, pues ya escuché del pecado, ya escuché las bienaventuranzas, ya escuché las características de un cristiano, ya escuché tantas cosas, bueno, entonces todo está mal en mí, me puedo desmotivar, me puedo desalentar. Y Cristo les llevaba a las personas y nos lleva el día de hoy a pensar aún en las cosas que podemos corregir el día de hoy, en las cosas que nosotros podemos modificar, pero también en las que no podemos modificar. Nos invita a que ni siquiera estemos afanosamente recordándolas y rememorándolas una y otra vez. Y yo te voy a poner un ejemplo. Es semejante a una persona que está pasando por una calle y entonces encuentra un hoyo en esa calle, como muchos hoyos hay en las calles donde vivimos, y entonces pues por accidente el primer día cae en ese hoyo y se lastima la pierna o se ensucia el pantalón o la falda si es una mujer, porque es un hoyo muy feo con lodo, con agua sucia, y entonces es muy desagradable. Pero al día siguiente la persona otra vez se descuida, se despista y vuelve a pisar ese mismo hoyo con agua y con lodo. La verdad es que otra vez ensucia toda su ropa y pasan unos días en la siguiente semana y vuelve a pasar lo mismo, vuelve a meter su pie en el mismo hoyo. Yo te quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Tú qué consejo le darías a esa persona? Tú si tuvieras a esa persona y que te dijera, oye, pues mira, es que me volví a ensuciar el pantalón, mira, me volví a ensuciar la falda, ¿tú qué le dirías? Tú le dirías, oye, ¿por qué es que tú estás cometiendo ese error? ¿Por qué es que vuelves a cometer el error? ¿Qué pasa? ¿No te fijas en la calle? ¿Estás pensando en otras cosas? ¿Estás pensando en unas problemáticas? ¿No miras donde tú quieres caminar? ¿Estás mirando al cielo? ¿Estás mirando a otro lugar? ¿Estás descuidado? Hasta te preocuparía de decir, oye, pues eso te está pasando en la calle, pero si te pasara en una avenida te pueden atropellar. ¿Qué no te estás dando cuenta del momento en el que estás viviendo? Cristo, como algo central en esta enseñanza, nos está invitando a vivir el momento, nos está invitando a vivir el instante, nos está invitando a vivir lo que tenemos pronto, lo que tenemos cerca, y nos está diciendo algo que es muy importante. Cuando tú te preocupas en el mañana, caes en una categoría que se llama incredulidad. Caes en una categoría de gente que no conoce a Dios. Y la verdad es que somos invitados a eso. Por eso lo compartimos el día de hoy, porque sí somos invitados a eso. Cuando nosotros leemos los periódicos, cuando nosotros leemos las noticias, pues la verdad que lo que nos impacta es algo. Y ese algo es que nos puede ocurrir también a nosotros. Es que le puede ocurrir a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que queremos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hermanos en la iglesia, a la gente que conocemos de años, a la gente que estimamos, a nuestros vecinos. Son las cosas que nos preocupan. Pero algo que también Cristo hace mucho énfasis es que hay cosas que nosotros no podemos resolver. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas inclusive presentes, hay cosas presentes que nosotros no podemos modificar. Y entonces la invitación de Dios no solamente es como a veces escuchamos de este mensaje, bueno, vive el hoy, no vivas en el mañana y no vivas en el ayer, sino no solamente eso, sino que tienes que clasificar, que tienes que razonar, que tienes que entender. Si tú quieres sobrevivir espiritualmente hablando, si tú quieres sobrevivir emocionalmente hablando, si tú quieres guardar tu corazón, tú tienes que evaluar qué cosas puedes cambiar el día de hoy y qué cosas no puedes cambiar el día de hoy, qué cosas están a tu alcance y qué cosas no están a tu alcance, porque si nosotros nos detenemos a meditar, bueno, nuestra vida no está en nuestras manos. Nuestra salud tal vez sí, hasta cierto punto. Si nos enfermamos, vamos al médico,
Algunos están vacunando, algunos no se están vacunando, tienen sus razones, están cuidando su salud. Están haciendo lo mejor que pueden, están estudiando, están evaluando. Yo veo gente seria en la iglesia y en los círculos cercanos que está estudiando, está evaluando cuál es la vacuna, por qué esto, lo otro, las reacciones. Yo veo que hay gente que está siendo muy seria en este tema. Se está documentando, está investigando, está preguntando a un médico, a otro, porque le preocupa su salud. Está muy bien, pero yo te digo una cosa. ¿Hasta qué punto nosotros podemos cuidar nuestra vida? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos control sobre la vida, sobre la salud? Ese primer punto que Jesús estuvo mencionando. Y si ya te pones a pensar, si no fuera por el COVID, pero fuera por un asalto, o fuera por una enfermedad, o fuera por un accidente, nuestra vida se acaba en un instante. Si nos da un paro cardíaco, algo fulminante, o algún mal en nuestro cuerpo que no habíamos identificado, ¿cuánta gente no muere instantáneamente? ¿Cuántos futbolistas, cuántos deportistas, gente que practica el deporte de alto rendimiento, en un momento su vida termina? Entonces nosotros no tenemos control completo sobre la vida, ¿te das cuenta? De hecho, es mínimo el control que tenemos sobre la vida, es mínimo bastante. Entonces, por eso Dios dice, no te preocupes por la vida, que es algo tan valioso, pero en sí tú no tienes control sobre eso. Y entonces después dice, y no te preocupes por la comida o por la bebida. Y no es una invitación a la flojera o a no trabajar o a no esforzarte, sino lo que te está diciendo es, de alguna manera, pues para que tú puedas comer y para que tú puedas beber, pues tiene que haber ciertos elementos, ¿no? Tienes que tener vida, número uno. Pues tienes que gozar de cierta salud, porque cuando estás enfermo ni siquiera puedes comer o tomar algunas cosas. Es decir, que va de la mano, te das cuenta, es como una cadenita. No te debes preocupar por la comida y por la bebida, porque antes tienes que estar vivo. Y después de la comida y la bebida dice, ni por tu cuerpo, ni por cómo lo vas a cubrir, porque habla ahí básicamente de la vestimenta, del vestir. Entonces, de alguna manera lo que aquí te está tratando de decir Jesús es, no te preocupes por nada. No solamente es estos 5 elementos, sino no te preocupes por nada. Por eso empieza por la vida, y va en una cadena. Y después te preocupas por la comida, y después te preocupas por el vestido, y después te preocupas por el techo, y después te preocupas por tu trabajo, y después te preocupas pues por la educación, y después te preocupas pues ahora por los que están a tu alrededor, y te preocupas por otros, y te preocupas por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, y te preocupas por gente que está en la congregación que para ti es importante, o en tu trabajo, o vecinos, y te preocupas por muchas personas. Y entonces Jesús dice, basta, no te preocupes por nadie, no te preocupes por nada, en el sentido que te robe la paz, que te robe la tranquilidad, que te robe esa relación que es la más importante, que es de Dios contigo. Que nada robe tu paz ni tu tranquilidad, porque al fin y al cabo tampoco puedes hacer nada. Cuando uno empieza a reflexionar que se preocupa por los demás, y también empieza a reflexionar que se preocupa por aquel que está sufriendo, por aquel que está llorando, se da cuenta que también poco puede hacer. Se da cuenta que aquel que está sufriendo o está llorando, a veces él mismo tiene que hacer algunos cambios en su vida, y si no los quiere hacer, tú no puedes ayudarle. O te das cuenta que alguien que está sufriendo sus propias consecuencias por sus malas decisiones, y tú poco puedes hacer también. Realmente, lo que Cristo está llevándonos en esta enseñanza es a preocuparnos o a ocuparnos. Es una buena pregunta, porque preocuparnos es fácil. Nos podemos preocupar por el calentamiento global, nos podemos preocupar por la falta de alimento, nos podemos preocupar por esta pandemia, nos podemos preocupar si falta esto, lo otro, nos podemos preocupar por el qué pasará, por el qué dirán, por el qué va a ocurrir, nos podemos preocupar por muchísimos factores. Preocuparnos es fácil. Y la preocupación desmedida es el concepto de afán. Entonces, afanarse, eso es lo más fácil que tiene el ser humano. Esa es la característica número 1 de cualquier ser humano. Se puede afanar con facilidad.
Y cómo no afanarse con facilidad en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo. Entonces, estamos aquí no descubriendo algo muy grande, ni un misterio así muy profundo, sino estamos recapitulando cómo es el ser humano, cómo es usted, cómo soy yo. Esa es la capacidad más fácil que tiene el ser humano, de preocuparse. Esa es la más sencilla de las oportunidades que tiene el ser humano. Se puede preocupar por cualquier cosa. Imagínate que estamos leyendo una nota en el periódico de ciertas personas que tienen que estar en su cuarto porque están contagiados. Y a lo mejor tú piensas en ti mismo y tú dices, oye, qué triste, sí es cierto, que tú vas a vacacionar y que ahorras y que vayas a un centro, un lugar turístico y que te enfermes. Qué terrible que te estés quedando con poco dinero y que aparte ese poco dinero tengas que pagar habitaciones porque estás enfermo, porque no puedes salir, porque aparte aunque quisieras salir no puedes porque a lo mejor te estás poniendo delicado. Y entonces pero nos preocupamos hasta por personas que ni conocemos. No me malentiendas. No se trata de ser egoísta y de no pensar en los demás, sino más bien la pregunta es si preocuparnos va a traer algún cambio en esas personas. Si preocuparnos por ellos y sufrir por ellos va a hacer que ellos salgan de esa cama del hospital, o de esa cama o de ese cuarto en el hotel, o si por preocuparnos van a tener dinero, o por preocuparnos van a cambiar las cosas, ya no de gente desconocida, sino de gente que es más cercana a nosotros. Jesús sabía que preocuparse no trae en sí ningún buen fruto. Que preocuparse lo único que trae como fruto es el pecado. En Mateo capítulo 6, versículo 30, Jesús, después de hablar de varias cosas como el vestido, como el alimento, y haciendo comparaciones muy preciosas que hemos leído en otras ocasiones y tú puedes estudiar en tu casa. Aquí al final del versículo 30 dice Jesús, ¿no hará mucho más a vosotros? Y aquí termina con una palabra muy importante, dice hombres de poca fe, hombres incrédulos, hombres que no tienen confianza, hombres que no saben quién es Dios, o dicen que sí saben quién es Dios, pero en lo práctico es como si no tuvieran a Dios, como si no conocieran a Dios. No es la primera vez que Jesús les llama hombres de poca fe a las personas, también les llama incrédulos o faltos de fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su fe? Inclusive a los discípulos más cercanos Él mencionaba esto. ¿Y sabes por qué? Porque es fácil preocuparse. Y cuando uno se preocupa demasiado por todo y por todos, termina tendiendo a tener poca fe, o sea, su fe no se incrementa, su fe decrece, su fe se hace chiquita, se hace insuficiente, y no es que en ese sentido con poca fe no se puedan hacer grandes cosas, sino que la fe que vamos teniendo es insuficiente para superar los obstáculos, es insuficiente para poder vivir el mismo día que estamos viviendo. En otras palabras, preocuparnos por todas las personas y por todas las circunstancias pasadas, presentes y futuras nos lleva a robarle tiempo o quitarle tiempo a lo que realmente sí debemos de hacer, o sí podemos hacer, o sí podemos cambiar, o sí podemos modificar. ¿Sabes qué cosas puedes modificar? Son muy pocas realmente, y tú tienes que meditar en este momento qué cosas puedes modificar. Mira, Jesús dice en Mateo 6, versículo 33, esa es la recomendación de Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Jesús nada más está pidiendo dos cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un acto de la voluntad, no de los demás. No puedes tú cambiar a los demás. No puedes tú modificar su forma de pensar de los demás. Puedes orientarlos, darles un consejo, una opinión. Si no te la piden, no te aconsejo que la des, porque te van a decir, pues, ¿quién te preguntó a ti? Pero cuando alguien te pregunta, pues tú puedes dar una opinión, puedes dar un consejo, una advertencia, ya si es una relación de padres e hijos, pues sí, una exhortación, aunque no te pregunten. Cuando decía que no
no digas algo si no te preguntan es a un desconocido probablemente, porque lo va a tomar como una intromisión. Pero ¿qué es lo más que puedes hacer? Bueno, como cristianos podemos orar por los demás, pero orar es un acto de fe también, no es una cuestión física. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, podemos en algún momento apoyar materialmente, físicamente, hasta económicamente a alguien que está necesitado, y podemos pues pedirle a otros que se solidaricen y que entiendan una necesidad y poder apoyar entre otros. Pero ¿qué más puedes hacer por los demás? La verdad es que tú no les puedes dar vida. Ni tú ni yo podemos hacer eso. Y cuando alguien muere no podemos resucitar a alguien, porque si orando resucita es por Cristo y por su poder y por su gracia y su misericordia, no por nosotros. Nosotros podemos orar por las personas, pero no es nuestra oración la que sana a las personas, es Cristo que determina si la sana o no la sana. Si te das cuenta, nosotros como seres humanos estamos bastante limitados. Son pocas las cosas que podemos hacer. Por eso Jesús se detiene diciendo, mira, tú te preocupas por muchísimas cosas y lo que realmente tú puedes hacer es poco. Pero lo más, no porque sea poco no es importante. Busca primeramente el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es buscar a Dios mismo, es acercarnos a Cristo, es comprender quién es Cristo, es anhelar todo lo que a Cristo le interese y le importe, y todo lo que Cristo diga que es bueno, y todo lo que Cristo diga que es correcto. El reino de Dios tiene que ver con una forma de vida también, tiene que ver con una confianza completa en Cristo, de que todo lo que Él permita, a lo mejor no lo voy a entender, pero es necesario. De que todo lo que ocurra a mi alrededor a lo mejor no me va a gustar, pero también es parte del plan que Dios tiene para mí. Y entonces me voy a dar cuenta que yo no puedo cambiar las cosas, no obviamente del pasado, porque son cosas que ya hice, hayan sido buenas o hayan sido malas, hayan sido sabias o hayan sido no tan sabias, hayan sido errores o inclusive hayan sido pecados, porque todos sin Cristo vivimos en mucho pecado, y cuando nos apartamos de Cristo pecamos y fallamos y lastimamos a Dios y lastimamos a los demás. No podemos cambiar esa parte. Y el diablo es cuando quiere llevarnos a una condenación y a la culpa de decir, como tú hiciste esto, como tú destruiste esto, como tú lastimaste a estas personas, como tú lastimaste a Dios, como tú destruiste tu misma reputación, como tú hiciste tantas y tantas cosas, entonces para ti no hay oportunidad. Y el diablo, esa es una de sus armas favoritas, recordarnos el pasado. Pero piénsalo bien, ¿qué puedes tú modificar del pasado? La verdad, nada. Nada podemos modificar del pasado. Si bien nosotros cuando empezamos a acercarnos a Dios, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y le pedimos perdón a las personas contra las que pecamos, y podemos restituir, que es pedir perdón y decir, mira, fallé, y no solamente con los labios, sino ver de qué manera puedes restituir la acción como para que se vea un arrepentimiento genuino. Y es más, la persona después de ver un arrepentimiento genuino te puede decir, no, no te perdono. Ni siquiera te quiero perdonar. O sea, hay esa oportunidad, hay esa posibilidad también. Te das cuenta que hay muy pocas cosas que del pasado nosotros podemos de alguna manera recordarlo y cambiar o modificar. De hecho, nada. Algo que sí es importante del pasado, y no me gustaría dejar de mencionarlo, es que del pasado lo único que podemos aprender es a no cometer los mismos errores. Nosotros podemos, como dice el libro de los Proverbios, adquirir sabiduría y aprender de los hechos pasados para no volver a cometer los mismos errores. Es lo único que podemos hacer. El apóstol Pablo miraba su vida en el pasado y veía que era pura basura e inmundicia y le daba gracias a Dios. Otra cosa que podemos tomar bueno del pasado es agradecer de dónde Cristo nos ha sacado. Otra cosa buena del pasado pudiera ser testificar del cambio que Cristo ha hecho en nuestras personas, no solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos, a la vista de todos, para que Dios se lleve toda la gloria. Pero tú dime, ¿qué otra cosa se puede sacar del pasado?
Lo que el diablo quiere es que la persona viva en el pasado para que viva condenada, destruida, desdichada, con culpas, con amarguras, con quejas. Del pasado ya no se pueden modificar muchas cosas. Jesús se centró más en el futuro, pero yo quise hablarte del pasado porque sé que muchas personas están atormentadas por su pasado. Del futuro. El futuro es un gran problema, de hecho es el problema principal de esta porción de la Escritura que estamos estudiando. Y el futuro es tan incierto que si tú planeas el día de mañana lavar tu ropa, si llueve ya no la pudiste lavar. Si tú planeabas a lo mejor ir a inscribir a tu hijo a una actividad deportiva, si tu hijo amanece enfermo o tú amaneces enferma, ya no vas. Si tú planeabas mañana comprar una sala nueva, pero de repente se enferma uno de tus hijos o tus hijas, pues ese dinero tienes que invertirlo en lo que es la prioridad. Ya no pudiste comprarlo. Si tú planeabas unas vacaciones, pero te cancelaron el vuelo por la cuestión de la pandemia, ya se cambiaron todas las cuestiones. Entonces el mañana es tan incierto que tanto para las cosas que tú creas que son buenas, que son favorables para tu familia, como tú planees, como tú proyectes, es tan incierto, es tan dudoso, es tan complejo, que no está en nuestras manos. Ahora, no con esto te estoy diciendo que no es bueno planear, ni proyectar, ni ahorrar. No, tienes que ser una persona organizada. La Escritura dice con claridad que miremos a la hormiga cómo guarda, cuida, prevé para el invierno, a diferencia del perezoso, que es alguien desorganizado, flojo, que no es trabajador. La hormiga tiene características muy sobresalientes, pero su confianza no está en el mañana. Claro, la hormiga es un ser más pequeño y pareciera insignificante, pero la hormiga obedece completamente las órdenes del Creador, del que la diseñó. Por eso la hormiga cumple su función de trabajar y de poder esforzarse y de poder guardar para el tiempo difícil, como dándonos grandes enseñanzas, pero ciertamente su confianza no está en eso. Simplemente está cumpliendo su función por la cual vino a la tierra. Y sabes, el ser humano no es así como la hormiga. El ser humano se afana bastante con el futuro. Y estás pensando, bueno, ¿y qué va a pasar si me corren del trabajo? ¿Y qué va a pasar si esto, en cuanto a que no puedo pagar una renta? ¿Y qué va a pasar si no se da este proyecto que a mí me interesa tanto? ¿Y qué va a pasar si mi familiar no mejora de salud porque ahorita tiene una enfermedad? No solamente el COVID, muchas enfermedades. ¿Y qué va a pasar si esta situación familiar se complicara más? ¿Y qué va a pasar si esto se malentiende y me puede llevar a problemas con gente que yo quiero, con gente que yo estimo, me puede alejar de otras? ¿Y qué va a pasar? Y entonces el diablo empieza a trabajar todas las cuestiones futuras, pero todas, date cuenta de algo, todas son desfavorables. Cuando uno piensa en el futuro, todo es desfavorable generalmente. Hay pocas personas con las que yo he platicado que me digan, oye, mira, pues yo creo que el futuro va a ser muy bueno, yo creo que me va a ayudar mucho este trabajo, me va a ayudar mucho esto otro. O sea, gente propositiva, gente que de alguna manera piensa en cosas buenas. Es rarísimo que tú platiques con alguien así. Es más, ese tipo de personas se tienden a confundir o se tienden de verdad a tildar de gente pues muy idealista o muy positiva o que no es realista o que está fantaseando o que está imaginando, y hasta la gente se le queda viendo así como raro, como diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que tú piensas que todo te va a salir bien? Si toda la gente generalmente cuando habla del futuro, habla del mañana, dice que todo nos va a salir mal. La invitación no es que seas pesimista o que seas optimista, sino la invitación de Cristo es que te centres en pensar el día de hoy en las cosas que nosotros podemos modificar, cambiar, apoyar o aportar de alguna manera. Pero la clave te la da Dios en el texto. Busca primeramente el reino de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Que sea en la forma en la que Dios lo ha determinado en la palabra, que no viole un mandamiento, que no viole un principio, que no viole esa confianza que tenemos que tenerle a Cristo,
que no te aparte de Cristo, que no te lleve al pecado, que no te lleve al mundo, que te lleve a Dios. Toma las decisiones y haz las cosas que más glorifiquen a Dios y que tú puedas entender que eso es lo poquito que tú puedes aportar, que tú puedes hacer, porque todo lo demás, todo lo que tú no puedes hacer, todo lo que yo no puedo hacer, todo lo que nadie puede hacer por ti, Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede modificar, Dios sí lo puede cambiar, Dios tiene control de todas las cosas. Por eso es que en el texto que estamos leyendo, como que Dios hace meditar a los que están escuchando, oye, y a una ave del cielo que ni trabaja ni nada, ¿cómo es que la alimenta Dios? Pero piensa en algo, ¿quién diseñó a la ave? Tú y yo no podemos diseñar un pájaro. Tú y yo no podemos ni siquiera darle de comer a ese animal. No podemos darle de comer en ocasiones a nuestra familia cuando llega una dificultad. O sea, ¿cuánto más podemos darle de comer? No solamente un pájaro, piensa esto, a todos los pájaros que están en la tierra. ¿Quién les da de comer? Entonces nuestra mente se abre y dice, si es cierto, es que es algo extraordinario, es algo imposible. ¿Cuánto grano se necesita para darle de comer a todos los pájaros? ¿Y cuántos pájaros hay? ¿Y cuántos animales hay? ¿Y cuántas especies hay abajo en los mares? ¿Y cuántas especies hay en la tierra? ¿Y cómo es extraordinario eso? Y si uno empieza a pensar más y dice, ¿y cuán extraordinario es que la tierra está girando en su propio eje y también tiene otro sistema que está girando junto al sol? ¿Quién hace eso? Eso es sorprendente. Y después tú te puedes imaginar en este momento, ¿y quién hizo el universo? ¿Y cómo lo hizo? Qué extraordinario, qué grande. Y ese grande y extraordinario Dios es el que está hablando aquí estas palabras. Preocúpate de lo que tú puedes hacer el día de hoy. Ni siquiera preocúpate por todos los problemas del hoy, porque ese sería también un mal enfoque. Pues esta noticia que te leí es del día de hoy, pero ¿qué puedes hacer tú por eso? Nada, la verdad, nada. Ora por esas personas. Si tienes alguna posibilidad, mándales alguna ofrenda, alguna despensa, pero a lo mejor ni eso podemos. Seamos sinceros. A veces o come alguien de la calle o come tu familia, y en las prioridades cristianas pues es tu familia la que debe de comer. Y si alguien en la iglesia no tiene que comer y alguien de la calle no tiene que comer, pues yo le doy a alguien de la iglesia, porque esa es mi prioridad, es lo que he entendido en estos últimos años. Hay prioridades, pero seamos sinceros, a veces con trabajo se puede suplir el alimento de nuestra propia casa. Entonces, bendito Dios que nos lo da, ¿no? Porque Él es el que lo da, el trabajo, y Él suple las necesidades, y eso es lo que podemos hacer. Por eso es que la oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Señor, mira, me gustaría dar una ofrenda a tal persona, pero no tengo, Señor. Pero como dijo el apóstol Pedro aquel día a aquella persona que estaba enferma, pues mira, no tengo oro ni tengo plata. Y era literal, no tenía ni un peso, no tenía ni un quinto, no tenía nada materialmente que darle. No tengo nada. Es más, yo me atrevo a pensar que no tenía ni para comer tal vez el día de hoy. Ese día el apóstol Pedro y el apóstol Juan, porque a lo mejor los iban a invitar a comer a algún lugar, qué sé yo, pero no tenía dinero, no tenía algo material que darle, porque por lo menos le hubiese dicho, mira, pues te doy este pan, mira, te doy esta torta, mira, te doy esto, pero le dijo, no tengo. Pero ¿qué crees? Lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que tiene todo cristiano? La presencia de Dios en su vida. Y oró por él. Y en el nombre de Cristo fue sanado en ese día, en ese instante. ¿Sabes una cosa? Materialmente hablando, pocas cosas nosotros podemos hacer. En este mundo, pocas cosas podemos modificar. Yo he aprendido algo y te lo expreso con humildad. Yo no puedo convencer a nadie. Puedo a lo mucho hablar con alguien, tratar de hacerlo razonar y hablar de los principios de la Biblia, y eso es todo lo que uno puede hacer. Puedo orar, puedo pedirle a Dios que tenga misericordia de ciertas personas, pero eso todo lo podemos hacer. Pero cuando se trata de modificar la conciencia, el ánimo de alguien,
la voluntad para que deje sus pecados, para que siga a Cristo, eso no lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer nadie. Solamente Cristo cuando viene a la vida de una persona. La verdad es que entonces cuando tú lo meditas de esa manera, tú dices: Dios, sí es cierto, yo soy muy pequeño, yo soy insignificante y materialmente hablando, humanamente hablando, poco puedo hacer. Pero esta enseñanza nos lleva a mirar a quien sí puede hacer todas las cosas. Entonces el que hizo los pájaros, el que hizo el planeta, el que hizo el universo, el que te hizo a ti, el que me hizo a mí, el que te dio a tu esposo, el que te dio a tu esposa, el que te dio a tus hijos, el que te dio a tus hermanos, el que te dio a tus conocidos, el que te dio a la gente que te preocupa, ¿no será que ese Dios tan poderoso, tan grande y tan bueno podrá hacer cosas extraordinarias? Él sí puede y yo no puedo. Él tiene todo poder, yo no tengo poder. Él tiene buena voluntad, yo aunque tenga toda la buena voluntad no puedo porque estoy limitado, soy un ser limitado. Por eso Jesús inclusive les dijo a los discípulos: es que los pobres siempre los van a tener con ustedes. Como diciendo, siempre va a haber escasez, siempre va a haber desigualdad, siempre va a haber injusticia. Pero fíjate que Él les dijo algo muy interesante: yo no siempre voy a estar con ustedes físicamente hablando, pero el Espíritu Santo sí va a estar siempre y Él está siempre con nosotros. Entonces nosotros tenemos a quien acudir y decir: mira Dios, no tengo qué comer, pero yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Y entonces todas estas cosas son dadas por añadidura. Mira Señor, cómo está sufriendo mi esposo una enfermedad, ya lo llevamos a este médico, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, ya no puedo hacer más. Señor, yo te lo entrego porque no estoy siendo negligente, simplemente no puedo, no soy ni médico, y aunque fuera médico no sé cómo hacer esto. Señor, ¿qué puedo hacer? Pues confiar en Dios. Y entonces todas las cosas serán dadas por añadidura. Mira Dios, me metí en este problema, en esta deuda, no porque quise comprar cosas vanas, pero tú viste que ahorita en esta época de pandemia me tuve que endeudar en esto y en esto y en lo otro, y ahora ya no sé qué hacer. Señor, ayúdame. Si aprendí la lección, voy a ser más cuidadoso con mis finanzas, pero ¿qué hago, Señor? Dios te ayuda a que puedas pagar tus deudas, no que no las pagues, pero Dios te ayuda a que puedas pagar tus deudas. Y hermanos, seamos sinceros y amigos, si está alguien a punto de morir, ¿tú qué puedes hacer y yo qué puedo hacer? Señor, hemos orado por tanta gente enferma en esta pandemia y mucha gente ha muerto, pero mucha gente ha sanado. Hoy hay una hermana que está ahí en Nicaragua y estábamos orando por ella. Y Señor, ¿qué podemos hacer de aquí de México hasta Nicaragua? Mira Señor, no podemos hacer nada. Nuestros hermanos en Cuba estaban también padeciendo en estos últimos meses. Y sabes una cosa, ni dinero se les podía mandar porque había bloqueos económicos. Señor, ni apoyo material se les puede dar, ni medicamento puede entrar a su país ahorita, ni alimento, ni nada. Señor, ¿qué podemos hacer? Te digo una cosa, humanamente hablando, nada. Mas todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Tú y yo podemos resucitar a un muerto, ¿verdad que no? Pero Jesús resucitó a Lázaro. Tú y yo podemos hacer que alguien que tiene la mano seca la tenga así bien, pero Jesús lo hizo. Tú y yo podemos levantar un paralítico, ¿verdad que no? Tú y yo podemos abrir el mar como Él lo hizo. Tú y yo podemos hacer que caiga fuego del cielo. Tú y yo no podemos hacer nada. Muy poco podemos hacer. Y lo poco que nos pide Dios hacer es una cosa: confiar en Él. Confiar en Él. Y muy importante el otro punto que dice aquí la Escritura, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y dice, y su justicia. Lo que sí podemos hacer es hacer las cosas bien delante de Dios. Hacer lo justo delante de Dios. No ser injustos. Seguir sus principios. Seguir la palabra. Seguir sus mandamientos. Por obediencia, no por miedo, no por terror, no por imposición, sino por amor, por gratitud. Es lo poquito que podemos hacer. Y entonces, ¿sabes? Jesús está invitando a todas las personas a que confíen en Él.
Jesús nos está invitando a que dependamos completamente de Él y que ya dejemos de vivir en el mañana, porque el mañana el diablo lo ocupa de una manera terrible. Te pinta escenarios terribles, te hace la vida imposible, y ya dejemos de pensar en el ayer. Pues lo que pasó, ya pasó. Y sí, si hiciste pecado, hiciste maldades, puedes arrepentirte con Dios, que es lo que puedes hacer el día de hoy, y ya no pecar, ya no hacerlo más. Y sí, puedes restituir al agraviado y puedes aprender de las cosas del pasado, pero ahora es de hoy en adelante, y ni siquiera el mañana, sino lo que hoy puedes hacer, porque hoy puedes vivir en santidad, hoy puedes vivir en rectitud, hoy puedes pedirle ayuda a Dios con una tentación que te está costando mucho trabajo, o con un pecado que no has podido dejar para ser cristiano. Hoy se lo puedes pedir, porque mañana, porque el próximo año, hoy se lo puedes pedir. Y sabes algo muy precioso, el día de hoy, si lo vivimos así, entonces la gente que está a nuestro alrededor la podremos disfrutar. Te voy a decir por qué, y esta es la última parte de la enseñanza. Porque cuando tu mente está pensando tanto en el futuro, y cuando tu mente está pensando tanto en el pasado, y aun cuando tu mente está pensando tanto en el presente de las cosas que no puedes tú cambiar, ni siquiera disfrutas el poco tiempo que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los hermanos, ¿no? Ni siquiera puedes dormir bien, porque la gente está pensando nada más, y está pensando, y está pensando, está pensando. El diablo está atacándole en los pensamientos. Y estás comiendo con tu familia y estás pensando y te dicen: oye, ¿dónde estás? ¿Estás en otro lugar? ¿Qué te pasa? Y estás pasando un momento con gente que tú quieres, pero estás pensando en cosas que no puedes modificar. Y mira, Dios, pues es que ya pasó tanto tiempo y esto no se da. Y mira, Señor, este plan lo intenté hacer y no se dio. Y mira, Señor, me quiero casar y no me he casado. Y mira, Señor, ya me casé y ya me estoy divorciando. Y mira, Señor, no tengo hijos. Y mira, Señor, tengo hijos y son bien difíciles. O sea, piensas cosas que no puedes modificar. Piensas cosas que no están a tu alcance. Pero dice la Escritura que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso a mí me bendice tanto, ¿sabes por qué? Porque yo como hombre estoy imposibilitado de muchísimas cosas, pero para Dios, para nuestro Dios, no hay nada imposible. No hay nada difícil. No hay nada inalcanzable, no hay nada que Él no pueda comprender, no hay un enigma que Él no pueda resolver, no hay algo que se escape de su capacidad. Si Él sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él sabe cómo se hacen las cosas. Él puede y Él quiere bendecir nuestra vida. Cuando yo pienso esto, cuando yo entiendo esto, entonces la enseñanza me es de mucha bendición. Te voy a decir por qué. Porque la Escritura termina diciendo algo. Así que no te preocupes de manera desmedida, Mateo 6:34, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Baste a cada día su propio mal, y como hoy creo que Dios nos ha afirmado lo que tú puedes hacer, porque lo que no puedes hacer, la verdad, ¿para qué preocuparnos? ¿Para qué alterarnos? ¿Para qué angustiarnos? ¿Para qué entrar en ansiedad? ¿Para qué entrar en esas preocupaciones que solamente nos privan, nos limitan la bendición de poder vivir, de poder amar, de poder ser amados, de poder servir y poder ser servidos? Yo creo que si nosotros cambiáramos nuestra mentalidad, así como Cristo lo está planteando aquí en esta parte de la Escritura, disfrutaríamos más la vida y aún los momentos más difíciles serían más llevaderos. Porque sí, también cuando hay momentos difíciles tenemos que afrontarlos, pero no en el futuro ni en el pasado, sino en el presente, pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole fortaleza, pidiéndole gracia, porque este momento es el momento en el que Cristo te quiere fortalecer. Porque este momento, si estás enfermo, es en el que Cristo te puede sanar. O si no te sana, en el que te puedes acercar más a Él. Es en este momento el único en el que tú puedes realmente hacer algo. Es este momento el que vale la pena
porque este momento pues es el que Dios dispuso para que tú y yo podamos reconocerlo como lo más importante, como lo más valioso, como lo único que es eterno, y ese es nuestro Dios. Nuestro cuerpo pasará, nuestra tierra pasará, el cielo pasará, pero dice la Escritura que su palabra jamás pasará. Y si su palabra jamás pasará, Él mismo, nuestro Dios, jamás pasará. Y si nosotros creemos en la eternidad, entonces nosotros estaremos con Él por toda esa eternidad. Me gustaría que cerremos nuestros ojos y podamos agradecer a nuestro Dios, podamos glorificar su nombre, porque Él es Dios y no hay otro como Él. Porque Él tiene nuestra vida en sus manos. Porque el futuro, aunque es incierto para nosotros, para Dios es ya muy cierto. Y porque el pasado nos quiere agobiar, pero para Dios ya no se acuerda más de nuestras faltas. Si ya nos arrepentimos y creímos, las ha arrojado al fondo del mar. Porque lo único importante para Dios es ¿qué quieres tú en este momento? ¿Qué anhelas en tu corazón? ¿Qué es para ti lo más importante? Si es tu trabajo, si es el dinero, bueno, pues eso está mal. Tienes que poner a Cristo como lo más importante. Pero si Cristo es lo más importante para ti en este momento, si Cristo para ti en este momento es lo más deleitoso, si Cristo para ti en este momento es lo más importante, entonces, ¿qué impide que tú puedas abrir tu corazón y que tú le digas, Señor, aquí estoy? Señor, aquí estoy, mira, muchas cosas no puedo hacer. La mayoría de las que me preocupan no puedo modificar, no puedo cambiar, Señor. Ya no quiero estar en una ansiosa inquietud. Quiero depositar todas mis angustias, todos mis problemas, todos mis sufrimientos, los quiero depositar en ti. Y si algo me estaba agobiando, Señor, y no puedo yo cambiarlo, yo te lo entrego a ti el día de hoy, Señor, porque yo no puedo cargarlo. Porque yo no puedo, y yo no quiero tampoco soportarlo, Señor, porque eso me hace daño, porque eso me deja a un lado de disfrutar lo más importante, pues que es tu presencia, obviamente. Y segundo, a los seres que están junto a mí, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a los que amo, a los que me aman. Señor, tú que tienes control sobre todas las cosas, tú que sabes el futuro mejor de lo que yo entiendo el presente, yo quiero creerte a ti, Señor. Yo quiero confiar en ti. Díselo ahí en tu lugar, díselo ahí en tu casa. No seas incrédulo, sino creyente. No te afanes por lo que no puedes cambiar. Aún lo poco que sí podemos hacer, necesitamos la ayuda de Dios para todo. Aquí está Dios. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también cobró.
muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna eres tú. En nadie más podemos confiar, Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. No hay montaña más alta que Dios no la mueva. No hay problema más grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él ya
damos gracias, Jesús. Tú eres la piedra principal, Señor. Todas las cosas pueden cambiar, todas las cosas pueden ser o no ser, Señor, estar o no estar. Pero si tú estás tú, Señor, todo vale la pena. Y si tú estás presente en nuestras vidas, Señor, y si depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor, sabremos que todo saldrá bien, Señor. Porque, Señor, nuestra vida está segura en ti, solamente en ti, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente, Señor. Ayúdanos a vivir el momento, a disfrutarlo o sufrirlo, Señor, pero contigo. Depositar todas nuestras cargas. Y aún, Señor, enséñanos a no vivir del mañana, no vivir del ayer, sino vivir el hoy. Hoy sabemos, Señor, que tú nos amas, que tú nos buscas, que tú nos procuras. Hoy sabemos, Padre, que a tu lado estamos seguros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús. Confiamos en ti, te amamos, glorificamos tu nombre. Amén. Pues le damos toda la gloria a Dios y deseamos pues que usted esté muy bien en su casa. Mandamos un fuerte abrazo a usted y a toda su familia y pues le esperamos el próximo domingo para compartir otra palabra de parte de Dios. Que tenga muy buena tarde y que Dios le bendiga.